viste, ya supiste, como cada miércoles aquí tenemos un tema muy interesante y el día de hoy vamos a hablar de la donación de sangre. ¿Usted alguna vez ha donado sangre? ¿Sabe lo importante que es donar sangre? ¿Sabe cuáles son los requisitos? ¿Qué se debe de hacer? Aquí lo vamos a presentar todo para que justamente, pues, el día de mañana, ojalá y pueda ser un donador altruista. Regularmente las personas que donan sangre lo hacen porque tienen algún familiar o algún conocido en un hospital en donde requieren sangre. Pero muy pocas personas, y ahorita nos va a decir la experta en la materia, lo hacen de manera altruista, es decir, sin necesidad de que un familiar requiera sangre. O sea, por voluntad propia que yo vaya y done, muy pocas personas, ¿sí? Pero bueno, por eso está con nosotros la química farmacobióloga, la María Margarita García Rosales, ya iba a decir la doctora, es química, como que de repente uno no se acostumbra mucho. ¿Cómo está química? Muy buenos días, estamos bien aquí, muy contentas de estar con ustedes para hablar de un tema muy importante en que necesitamos hacer conciencia de que es muy importante la donación. No solamente, como dice usted, para cuando tenemos un familiar, sino que todos en algún momento podemos necesitarla. O solamente de forma altruista, en que sabemos que podemos ayudar a otras personas, por ejemplo, los niños con cáncer, algún accidentado que llega así de repente y necesita unidades, también a los enfermos renales. O sea, esa sangre siempre se va a aprovechar. Un donador puede ayudar a 4 personas. Wow. Puede ayudar a un hemofílico con los críos, que es uno de los derivados que tomamos de la sangre, y ayudar a las personas que llegan en emergencia. Se puede utilizar su paquete globular, se puede utilizar su plasma, se pueden utilizar sus plaquetas. O sea, se divide en varios componentes y puede ayudar a diferentes situaciones. Entonces, ténganlo por seguro que su sangre no se desperdicie. Para salvar la vida en este momento. Sí, que eso es lo más importante, ¿no? Digo, al final de cuentas todos sabemos que accidentes automovilísticos, carreteras, etcétera, etcétera, se registran y cada día van en incremento, ¿no? Las causas, pues, el alcohol en ese tiempo, la lluvia, simplemente, ¿no? Una patinada, etcétera, etcétera. Y a veces las personas sufren un accidente donde pierden gran parte de su sangre por el impacto y requieren sangre, ¿no? Otras más, pues, como usted bien lo dijo, ¿no? Las personas que están enfermas. Pero vamos a comenzar, me gustaría diciendo cómo se divide la sangre, ya me lo mencionó usted, y cuáles personas requieren esos factores de sangre. Bueno, cuando se dona la sangre, primero tiene que pasar el donador por un cuestionario con el médico, se le realizan exámenes y se le piden unos requisitos para saber que son aptos para donar. Se procura de que la sangre sea pues lo más segura posible para los receptores. En la sangre, en cuanto se obtiene, se divide en el paquete globular, que es para los que tienen hemoglobinas bajas, hemorragias, sí, que es el grupo de los glóbulos rojos. Se separa el plasma se congela, se dura 1 año, y hay personas que utilizan únicamente el plasma para, por ejemplo, los enfermos de insuficiencia renal, ¿sí? O para volúmenes. Cuando hay un choque hipovolémico, se tienen que compensar y se utiliza el plasma. Están las plaquetas es cuando hay deficiencias de coagulación o en las cirugías de corazón, y se requiere el uso de plaquetas en los niños que tienen quimioterapias también. Las plaquetitas solo duran 5 días, se mantienen en movimiento y son células vivas también. Y también se pueden obtener por aféresis, que es una cosecha de plaquetas, que es más grande el volumen. En esas se conecta primero al donador, se le hace un examen para ver que tiene las plaquetas suficientes para donarlas. Se conecta a un equipo que se llama aféresis, se le extraen las plaquetas, se centrifuga la sangre, se le regresa su sangre y solamente se cosecha la plaqueta. Sí, esas son unidades más grandes, sí. Sí, los bancos de sangre tienen un equipo que se llama aféresis.
y se les regresa su sangre, o sea, en ese mismo momento está circulando. Eso es muy seguro, están todo el tiempo monitoreados por una persona, no los dejan solos, y es rápido. Y eso es, por ejemplo, cuando se ocupan volúmenes mayores como para preparar una cirugía de corazón, que se ocupan volúmenes. También está para los hemofílicos, la sangre se puede separar unos componentes que se llaman crioprecipitados. Ellos tienen un factor que cuando llega un hemofílico, para poder parar esos sangrados se utilizan esa parte. ¿Nos recuerda qué es la hemofilia? La hemofilia es una enfermedad que la transmite solamente la mujer y únicamente le da a los varones. Esa es con cualquier golpe, en cualquier situación, carecen de un factor para la coagulación. Entonces tienen hemorragias muy fuertes, se tienen que cuidar mucho. ¿Eso no ocurre en las mujeres? No, solamente los hombres. padecen. La mujer es la que puede transmitirlo, puede tenerlo, pero únicamente se manifiesta en el hombre. Okay. Sí, el hemofilia. Ahorita a mí me interesa mucho hablar acerca de las dudas que hay por el COVID-19 en cuanto a la donación. Eso es algo que a mí me interesa mucho, porque debido a que hubo la emergencia sanitaria, la donación bajó mucho. La gente por temor a ir, por temores de que no vaya a tener COVID esa sangre, y todo ese tipo de situaciones alteró mucho y los bancos de sangre pues bajaron. Los bancos de sangre es como el dinero. Te presta la sangre, pero si no hay quien la dé cuando lo ocupes, ¿de dónde va a salir? Claro. Entonces sí se necesita recibir que vengan personas a donar para que cuando ocupen, pues siempre haya sangre disponible. No nada más salir y después, ¿de dónde vamos a reponer esa sangre? Buena comparación, la del banco o la del dinero. Sí, por eso es como de sangre, claro, por eso es banco de sangre, exactamente. Sí, así es. Entonces, Pues qué importante, usted lo está mencionando, ¿no? O sea, tenga la seguridad que la sangre es segura, valga la redundancia, ¿no? Es la que usted en un momento dado va a utilizar o los médicos le van a transfundir, ¿es la palabra? Sí. Es segura, es sangre segura. ¿Y por qué es sangre segura? ¿Cuáles son los estudios que se realizan previamente? Si podemos ir a esa parte para que la gente sepa que realmente es segura, ¿no? Pues se trata en lo más posible de realizar exámenes. Una de las principales formas de que esa sangre sea segura es que sean muy honestos al momento de la entrevista con el médico. Él les va a hacer un cuestionario, les va a hacer preguntas muy personales, pero tengan la seguridad de que esa información no sale absolutamente para nada, queda entre el médico y el donante. Tienen que ser muy sinceros, porque esa es la primera base para que sea segura, que seamos honestos. Después se le realiza al paciente una serie de estudios a su sangre, como es la hepatitis B, la hepatitis C, que son enfermedades de transmisión sexual, una de ellas. El Chagas, que Jalisco es una zona Chagas. ¿Cuál es la enfermedad de transmisión sexual? ¿La hepatitis C? La C. A veces son enfermedades muy silenciosas. La C puede terminar en una cirrosis y ya, ¿verdad? Entonces si se les hace esas pruebas, el Chagas, se les hace sífilis, que últimamente ya ha estado dando positivos otra vez la sífilis. Se les hace VIH, ¿sí? Y se les realizan esas pruebas. Del COVID tenemos entendido ahorita, primero que si llevan cualquier síntoma respiratorio, o sea, cualquier sospecha que pueda haber, no va a donar el paciente. Si estuvo rodeado de personas que tuvieron COVID, no se le va a hacer. No sé, sí, por seguridad, ¿no? Sí, ahorita les digo lo que está pasando en cuestión de eso. Sí, pero estas son las pruebas más importantes. Se trata de que sea lo más segura posible. Si una sangre sale con alguna de esas pruebas positivas, no se libera, se desecha. Y pues el paciente, como se le pide que vaya a recoger sus exámenes a los 3 días, depende del banco de sangre, que dan cierto tiempo,
ahí a esa persona, exclusivamente a él se le entrega el resultado, a nadie más. Le piden su identificación, se le entregan solamente a él y ya pues se le pide que dé un seguimiento a lo que haya salido positivo. No se le va a informar a nadie más. Eso sí, tengan que tengan la seguridad de que realmente esto es completamente confidencial, para que no digan, ay, no, mejor no me la hago porque capaz de que luego van a decirle a mi familia. No o sé, alguien va a recoger los resultados. O alguien va a recoger y va a ver que puedo ser portador de VIH, de hepatitis C, etcétera, etcétera, ¿no? De sífilis, no. Definitivamente tengan la confianza de que es solamente médico y donador. Sí, así es. Entonces, bueno, lo que yo les decía del COVID, muchas personas ya no quieren ir a donar, han tenido miedo de asistir a los hospitales. Hoy más que nunca pues queremos invitarlos a que vayan a donar, porque si hace cuenta con espacios seguros. O sea, antes si pasábamos 3, 4 pacientes una sala, ya no. Ahorita por el COVID no va a ser así. Van las medidas de seguridad. Los materiales que se utilizan siempre en el proceso de donación siempre han sido estériles. Es únicamente para la persona. No es posible de que adquiera ninguna enfermedad, porque la bolsa, las agujas, todo lo que se ocupa es exclusivo para las personas, ¿sí? Todos los profesionales dedicados a la donación tienen instrucciones de extremar las medidas de higiene y autocuidado. Por protección de la salud de todas y todos, si han tenido en los últimos 15 días infecciones respiratorias o fiebre, no deben acudir a donar, ¿sí? Por prevención. Deben lavar sus manos, usar su gel antes de llegar a la sala de donación, usar cubrebocas, llevar su pluma para uso exclusivo, porque siempre que terminan tienen que contestar un cuestionario. No deben acudir acompañados, únicamente la persona que va a donar. Justamente para que no haya más gente, estamos hablando de que intentamos que no haya aglomeraciones. Imagínense, si cada donador va con un acompañante, pues la verdad es que se duplica el número de personas, ¿no? Entonces, para que no ocurra esto y haya mejores condiciones, pues se pide que solamente vaya la persona. La persona que va a donar. Esa es la razón, porque realmente la mayoría de las veces las personas van acompañadas, ¿no? Así. Sí, siempre. Y luego no nada más con una persona, van muchas. Y así es. Que vayan acompañadas, pero que todas donen. Si no van a donar, pues mejor que no vayan. Tiene caso, ¿no? Que vayan. Así es. Sí, por eso días antes, cuando van por su cita para donar, se les dan los requisitos. Ya, una vez que cumplan los requisitos, entre ellos mismos, por ejemplo, puede decir, ya junté 5 donadores, ¿verdad? Pero ellos, los donadores, también tienen que tener las instrucciones de cómo deben ese día. ¿Cómo deben de ir? Vamos a entrar ahorita le voy a comentar eso, pero sí quiero decir esto. Cuando ellos ya leen los 5 donadores que tenía la persona, empiezan a decir, no, pues no cumplo con esto. No cumplo con esto. Y ellos mismos, desde un principio, en vez de ir a aglomerarse a la redonación, pues le dicen, no, ¿sabes qué? No voy a poder, estoy con un medicamento, me puedo vacunar, cosas así. ¿Sí? Los requisitos es entre 18 y 65 años. Medir arriba de unos 50, ¿sí? Porque la estatura es importante, un peso mayor de 50 kilos, sentirse bien, sentirse sanos, no fiebre, no gripa, no diarreas, o cualquier otra infección en los últimos 15 días, ¿sí? No tomar medicamentos en los últimos 5 días antes de donar. Ningún medicamento. Ninguno. No, y sobre todo las aspirinas y todos los analgésicos, pues afectan la coagulación, ¿sí? Evitar consumir alcohol en las últimas 48 horas. Y un ayuno de 6 a 8 horas. También no haber tomado antes una comida muy grasosa, tampoco. ¿Sí? No pueden ser donantes los diabéticos que son insulinodependientes. O sea, los que toman medicamentos sí, pero los que dependen de insulina, ellos no. Los hipertensos sin tratamiento. ¿Sí? Los que están con tratamiento, sí. Sí, pero también no van a tomar sus medicamentos 5 días antes. Quienes se han inyectado drogas por vías de la piel o intravenosas, por portadores de VIH, sífilis, virus, hepatitis B, C, enfermedad de Chagas, no embarazadas, no haber dormido menos de 6 horas, ¿sí? Y quien haya tenido un parto 6 meses, en los últimos 6 meses,
tampoco, ni pueden ir lactando tampoco. ¿Sí? Son los que no pueden donar. Epilépticos en tratamiento, tampoco. Personas con más de una pareja sexual, tampoco. Que no hayan tenido cirugías, ni perforaciones, ni tatuajes en un año. Mínimo en un año. Sí, porque anteriormente se creía que una persona con tatuajes no podía donar sangre de manera general o de manera permanente. Pero no, es importante resaltar que tiene que haber pasado un año para que se haya hecho una perforación o un tatuaje para que pueda donar sangre. Es decir, que sí pueden donar sangre, pero una vez que ya haya pasado un año que le hayan hecho ese trabajo. Sí, ¿no? y las pruebas también que se Claro. van a hacer a su sangre. Ajá, las pruebas como normales. Sí, evitar comer grasas 24 horas antes de la donación. O sea que un día antes no vaya a las garnachas que son deliciosas, pero no, un día antes ni al pozole, ni las quesadillas en aceite, las enchiladas, los tacos, todo eso delicioso. Absténgase un día antes. Un día, ¿no? 24 horas. Deben de acudir con una identificación oficial el día de la donación. ¿Sí? Okay. Deben de acudir con, ya como dije antes, su propia pluma, su gel, su cubrebocas, todo eso. Ahí se les va a proporcionar, después de donar, un desayuno y se les va a dar la indicación de lo que pueden comer. No les pasa nada, no van ni a subir de peso, que yo no sé por qué mucha gente dice que si no van a subir de peso. No sé por qué llegan con ideas extrañas. Mitos, ¿no? Llegan con ideas extrañas. O que tienen que comer mucho porque bañaron. Tampoco sea lo normal. Una dieta de sus líquidos. La doctora que los ve, que los entrevista, pues les va a dar unas instrucciones para después de donar. Nosotros tenemos un volumen mayor de 5.5 litros de sangre. Es lo que se les trae, ni siquiera es el medio litro, son como 400 mililitros. En ese momento... ¿Eso es lo que se extrae? Sí. Ni medio litro. No llega al medio litro. Y lo bonito de esto también es que en cuanto empiezas tú a donar, tu sistema, nuestro cuerpo tan sabio, empieza a producir glóbulos nuevos. Los glóbulos tienen una vida en el organismo y se van destruyendo en el vaso. Ellos son los encargados de llevar el oxígeno y hacer los transportes. Empiezan a salir glóbulos nuevos. Entonces, como tu organismo dice, estoy perdiendo, empieza a producir. Entonces, no va a haber una pérdida, se van a recuperar. Pueden volver a donar, pues tengo entendido, bueno, cuando yo estaba en el banco era como a los 3 meses ya pueden volver a donar. Pueden hacer 3 donaciones al año. En un año una persona puede donar 3 veces. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y es bueno, o sea, está en su conciencia, se siente bien porque está donando vida, está ayudando a otras personas y pues siempre habrá una recompensa por eso en ti, en tu forma de sentir. Tú sabes que cuando das algo, la pues satisfacción es una enorme. satisfacción muy grande y eso te ayuda mucho a tu autoestima y todo, porque has podido ayudar a otros. Esa sangre de sus unidades, pues se recaban componentes, como ya lo habíamos dicho, componentes eritrocitarios, plasma, concentrado plaquetario, precipitados, que es la globulina antimorfítica. Y todo se hace de acuerdo a la norma 253, ¿sí? Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Y o sea, todo está bajo una normatividad. COFEPRIS está pendiente de todo eso. O sea, todo esto es en forma legal. Nada de que ni venta de sangre absolutamente. Por ejemplo, en lo privado, la gente piensa que le están cobrando la sangre. No, porque por ley la sangre no se cobra, ¿sí? Lo que un hospital privado hace es reponer el material que utiliza para recabar la sangre. Y las pruebas que se le hacen. No está cobrando la sangre en ningún momento. Solamente se cobra en los insumos. Gracias a Dios tenemos el ISSSTE, el IMSS, que no les cobran absolutamente nada y no tienen idea de lo que es el costo de todo lo que se utiliza para un banco de sangre. Digamos que entonces, si lo quiere ver también por otro lado, le están haciendo unos estudios de sangre gratis, ¿Sí? ¿no?
Digo, Sí. si lo podemos ver también desde el lado, de por sí es un beneficio donar la sangre por la Sí. satisfacción que te da como persona, ¿no? Sí. Pero si además le vemos otro lado positivo, estamos hablando de que le están haciendo o le van a hacer unos estudios gratis para saber si tiene hepatitis, VIH, sífilis, ¿qué otra cosa mencionó? El Chagas, Chagas. hepatitis B, C, Ajá. VIH. Entonces realmente digo, creo que también ese es un beneficio muy grande para la persona porque va a saber si tiene alguna de esas enfermedades y que mejor, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo importante es que si alguna vez se tiene una enfermedad, se detecte a tiempo para que se pueda hacer lo conducente lo antes posible, ¿no? Entonces, Algunas de esas enfermedades también la pudieron haber adquirido, por ejemplo, en una transfusión, de que antes de que empezara a haber más control en esta cuestión de las transfusiones, la haya adquirido con el tiempo, antes de 1985, que me entendió. Ya ve que antes era muy fácil que la gente iba, donaba sangre y le pagaban. Eso fue en los 80s. Y a partir de que se detectó el VIH y otras enfermedades más graves, pues ya se empezó a tomar el control. Ya no cualquiera podía donar. Eso sucedía pues en otras instituciones así. Antes era diferente. Por lo mismo se aceptaba que fueran a donar sangre porque es algo que nadie quería hacer. Entonces pues la poca gente que quería ir iba por cuestiones económicas, claro, ¿verdad? Pero a raíz de eso, por eso se pide que se hagan pruebas y se les pregunta a las personas que donan si recibieron sangre en esas fechas antes de anteriores. 1985. Sí, del 85 para atrás, para poder saber qué otras enfermedades pudieron haber adquirido, porque antes pues no había esas pruebas de VIH. Pues, Antes no se realizaban esas sí pruebas. se realizaban algunas, pero no Pero la no forma en todas. que se hace ahora o se usaban de emergencia. Cuestiones así, o sea, si nos vamos más para atrás sí había otras cosas que... Otras medidas porque anteriormente igual la vida también era más tranquila y Sí, no se no, pensaba, se ocupaba la sangre de emergencia y y no, va, ¿no? había así. Con que fuera Otras casi el cuestiones. tipo de sangre y Sí, adelante. eso. Y además, Pruebas bueno, cruzadas. realmente siempre ha habido Un control, sí lo ha habido, han tratado. Pero sí, muy anteriormente pues eran otras situaciones. Ahorita realmente las medidas se han reforzado mucho. ¿eso a qué se Para debe? que Digo, sea me más queda seguro. súper claro que es para tener una sangre segura, pero a lo que yo iba hace un momento es que anteriormente quizás no había tanta sífilis, tanta VIH. Pues no, sí. Siempre, Siempre ¿verdad? había, sí, Antes, digo, si sí. hablamos de los 60, con el 70, Peace and sí. Love, etcétera, Sí, pues también sí. ahí hubo algo de... Sí, de más enfermedades de transmisión sexual. Pero conforme el tiempo todo va avanzando y van haciéndose más estudios y resulta que, pues fíjate que esta enfermedad también se transmite por esta vía, esta enfermedad por esta vía. Entonces se procura, por ejemplo, otra de las pruebas que se hace también es la brucelosis, una sangre que sale con brucelosis tampoco se aplica. ¿Sí? A los hemocomponentes se les hace un control de calidad también. Una vez que se extrae, está una química, una doctora también en el caso de Valentín, que hace pruebas aleatorias de que la calidad de la sangre también. ¿Y en qué puede variar la calidad? Por ejemplo, que en el paquete de eritrocitos se admite por norma cierta cantidad de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Si una sangre pasa de lo que la norma pide que tengan, que es lo que ellas hacen recuento, le puede ocasionar fiebre al paciente. Entonces, pues, que te sirve la sangre y se empieza a ocasionar otros problemas. Se les hacen cultivos, ella va y lleva las muestras a bacteriología, de que no tengan bacterias también, de que la sangre esté viable. O sea, siempre se procura que los refrigeradores están monitoreando sus temperaturas, para que estén en las temperaturas correctas, o sea, la sangre se cuida. Si una sangre se fue que va a haber tal evento, se lleva la sangre y que siempre no la ocupó el paciente, no la regresa, se desecha, porque ya estuvo fuera de los... Sí, entonces siempre tengan por seguro que siempre el banco es muy consciente de la vida del paciente, de los receptores y siempre van a cuidar absolutamente todo. Una sangre que ya salió,
no tiene por qué regresar al banco porque ya no estuvo en los medios que tenían que estar. Sí lo conservan allá en lo que el paciente la ocupa y se pone, pero si terminó la cirugía, si todo salió bien, esa sangre ya no se ocupa. Por ejemplo, también en las autodonaciones. Hay personas que prefieren autodonar y lo citan tiempo antes porque no quieren recibir de nadie. ¿Sí? Ese tema es muy interesante. Fíjese, sí. Alguna vez puede ser que necesitemos sangre. Entonces, ¿qué mejor que la propia para en un momento dado, si se requiere, tenerla ya ahí almacenada? Sí, se les pide tiempo antes, como 20 días antes de la cirugía, para que alcance también a reponerse, también tomando en cuenta su hemoglobina, si es posible que sí se le haga esa autodonación. Esa no se separa en hemocomponentes, pero también debe ser una cirugía sencilla, porque si va a ser una cirugía de neuro, va a ser de corazón, o sea, de esas cirugías que se llevan mucha sangre, pues de nada le sirve, porque autodonarse solo una unidad pequeña, por ejemplo, una cirugía de vesícula, o que va a ser una cesárea, o algo que pueda ocupar la sangre, pero que sepan que con una unidad va a tener. Dijimos que una unidad son menos de medio litro, ¿verdad? Sí, son como 400 mililitros lo que llena la bolsita nada más. Esa sangre se conserva para esa persona, ¿sí? Y si no la utilizó, se desecha. No es para nadie más, es exclusivamente para ella, ¿sí? Hay personas que, piden, yo quiero que me reserven mi sangre porque si ocupo quiero que me la pongan, ¿sí? Sí es posible y es bajo su responsabilidad y todo, ¿sí? Pero, digo, solo que sean cirugías en las que sí se permiten, porque habrá cirugías en las que le piden 6, 7 unidades, como en las neurocirugías, en algunas ortopedias. Depende del tipo de cirugía, son las unidades que van a ocupar, o que se piensa que se pueden ocupar. Hay veces que pasan por esas cirugías y no ocupan, ¿sí? Pero hay cirugías que sí ocupan. Imagínense 6, 7 unidades, o sea, ¿cuántos litros? No, de paquetes eritrocitarios nada más, o plasma, es que depende de lo que... Pero estamos hablando sí, bueno, pues 400 mililitros de personas son 2 litros y medio más o menos. Sí, realmente sí es ¿Cuánta sangre tenemos en el cuerpo? Tenemos un aproximado de 5 litros a 5 y medio litros. 5 litros o 5 litros y medio, cuando uno se imagina que tiene un montonal, ¿no? Digo, es mucho, por supuesto, pensar en que alguien me done 5 litros, pues está muy complicado, ¿no? No, pues no, muy difícil. Desangrarse para llegar a eso, pero también se ocupan los plasmas que son para volumen. Pero a lo que voy es justamente a que, como que uno se imagina, no sé, como que el músculo de sangre, no sé, ¿no? Me refiero a que hay gran cantidad de sangre que tenemos. Yo creí que teníamos mucha más. Bueno, 5 es mucha, pero creí que era mucha más, ¿no? Sí. Por eso es muy delicado, por ejemplo, una perforación de una arteria como la femoral, sale la sangre fuertemente, y ahí es cuando, pues sí se pueden desangrar rápido, pero ya inmediatamente ya le están aplicando lo que necesita. Las pruebas cruzadas también son muy seguras, le toman la muestra a la persona que lo va a recibir, las que tiene la unidad de sangre, y se hacen pruebas para ver que van a ser compatibles. Porque hay veces que hay una persona que ha sido transfundida muchas veces y a veces hasta de su misma sangre ya la rechaza. Empieza a haber ese problema. Es cuando entra el hematólogo para darle medicamentos para ayudar a que puedan recibirlo. O sea, todo el proceso de donación es muy grande, pero nunca los dejan solos. No se les pone la sangre a la y se va. Siempre hay un hematólogo también detrás, más los profesionales de la salud que están muy conscientes de que va la vida de un paciente. En el banco de sangre hay mucha conciencia. El ISSSTE tiene unos profesionales, la verdad, mis respetos. La doctora Amalia, que es también la jefa del área, el doctor Carlos Vez, los hematólogos, o sea, todo el servicio en común, todos son muy responsables. La compañera que hace los hemoderivados tiene un control de calidad en su trabajo excelente, la clínica Ale. O sea, todos trabajan con mucha conciencia. La clínica Silvia, que está a cargo de las pruebas, también tiene una conciencia muy grande en lo que hace antes de liberar una sangre.
sea, todo el personal sabe la gran responsabilidad que es y todas trabajan en conjunto. Pues saludos a todos ellos, a todos los que han mencionado la química y nuestro agradecimiento porque realmente su labor es muy importante. Pocas veces nos acordamos de los químicos, creo que eso es importante mencionarlo porque son parte primordial en los procesos en múltiples procesos, ¿no? Digo, realmente de química pocos sabemos. Es más, ni en la secundaria, no, o sea, no me acuerdo ni lo que veía en química, ¿no? Ni en la prepa. Además, nunca fui buena para la química, entonces doble reconocimiento, la verdad. Gente muy importante, muy reconocida y que vale mucho, ¿no? Sí, la verdad. De gran valía. Ok, pues entonces, ¿por qué cree usted que independientemente del COVID, el COVID por supuesto que vino a, como ya lo dijo la química, a afectar la donación de sangre por el miedo, ¿por qué otras causas cree usted que la gente no dona su sangre? Ay, bueno, por las cosas que yo he escuchado, aún hasta para ir al laboratorio a que les tome uno sangre, la gente le tiene miedo a las agujas. La aguja de un donador es bien gruesa. Tiene que ser gruesa porque como va a estar un ratito donando, no queremos que se tape porque el cuerpo inmediatamente va a empezar a formar, pues quiere coagular y esté perdiendo sangre que no le va a dar. Entonces el calibre es grueso, les impresiona la aguja. Piensan que se van a sentir mal porque a veces sientan que es que me va a sacar mi sangre, aunque sea poquita, sí. Lo curioso que yo llegué a observar que pasaba es que, por ejemplo, antes pasaban tres donadores, ¿verdad? Cada uno, y aún así con su distancia, aun cuando no había COVID, cada uno en su camita. Con que uno se sintiera mal, que porque le bajó la presión, algo que sintió, porque aparte que iba bien nervioso, ya los otros empezaban a sentir mal. Y si ninguno se sentía mal, todos salían bien. Otra cosa que voy a mencionar. Es como una cadena, ¿no? Sí. O sea, yo veo que el otro se siente mal y entonces, me sugestiono y digo, pues entonces yo también me estoy desmayando, me siento mal. Me estoy mareando, me está dando náuseas cuando pues no debería de ser verdad. Pero por eso se les dan sus las cadenas, sí. Sucede. Otra situación, las mujeres son las que más se prestan para donar y no se sienten mal. Por lo general los que se sienten más perdón, pero sí son los hombres. Así es. Joyones, ¿no? Sí. Es que sí es cierto, la mayoría de los hombres son más nerviosos. No conozco ningún hombre que no diga que le tiene miedo a las inyecciones y que le dan miedo a las jeringas y que no, o sea, que prefiere pastillas en lugar de inyecciones o mucho menos pues que quiere ir a donar sangre porque le tiene miedo a las jeringotas. A la aguja. Sí. Ay, curiosamente, antes de que pasen a donar, como primero se les toma su hemoglobina, que esos son los pruebas más rápidas para que pueda pasar. Ya cuando le estás inyectando para sacarle sangre, ellos se levantan, curiosamente salen y hay quien se desmaya. ¿Sí ha sucedido? Sí, porque pero más van por asustados. ¿verdad? Sí, es que van asustados. No porque el cuerpo lo haya resentido. Es que van asustados. Sino que van con el miedo, entonces así como que ya una vez que pasa el temorcito de que le quitaron la sangre, le sacaron la sangre, como que ya se relaja y entonces sí ya se desmaya, ¿no? No, sí, nos dicen que ya todo bien. Pero sí, le digo, realmente se toma eso por un lado, ¿no? Por un lado, que le tiene miedo a la aguja, a la jeringa, al piquete, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué otras razones la gente no dona su sangre? Ay, porque dicen tiempo, que si su paciente a lo mejor ni la ocupa, que qué van a hacer con su sangre, o sea, es que piensan que nada más le sacaron la sangre y ves que vengo y ni siquiera me la pusieron o no le pusieron la de mi familiar, porque como las sangres llevan identificación y nombre y todo, se dan cuenta que, ay, pero ese ni lo conozco y a mí ni a mi paciente no le pusieron, ¿verdad? Es que no saben todo el proceso que lleva su sangre antes de liberarse, pero no tienen idea de que su sangre va a servir para otras. Claro. No se va a desperdiciar. Así como la sangre de otra persona sirvió para su paciente, para su familiar, también la sangre de la persona que pues puede cuestionar eso, pues va a servir para otra persona que en un momento dado llegue
Y cuando ya esté liberada la sangre se va a necesitar para otra persona, para ¿no? salvar O sea, las vidas, para ayudar. no, pues realmente muy importante. Y yo sí creo que también mucha gente diga que no tiene tiempo. A mí me da la impresión de que mucha gente dice, es que voy a ir y sé que va a haber quizás una fila muy larga. Ojalá, ¿verdad? Ojalá Sí, que hubiera filas largas, hubiera aunque no filas sé si hay filas largas. Antes del COVID sí había filas largas, ya después ya no. Bueno, pues miren, realmente ojalá y cuando digo, ay, no hay filas largas, que más quisiéramos, ¿verdad? Porque eso significaría que mucha gente está yendo a donar sangre. Pero bueno, ya lo está diciendo la química que la realidad no es así, que ahorita no hay filas para empezar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues desafortunadamente que no hay donación de sangre. Entonces, he ahí el problema porque quiere decir que el banco de sangre ha prestado tanto dinero, ¿no? Ha prestado tanta sangre, ha extendido tanta sangre del banco que llega el momento en que pues se va a quedar sin las unidades. Sin unidades, en este caso si hacemos la analogía, pues se va a quedar sin dinero, ¿no? Entonces necesita que haya entrada para que empiece a circular y circular y circular, ¿no? Sí, ahora también hay que tomar en cuenta los grupos sanguíneos. Ahí la mayoría pues es O, la mayoría es RH positivo, los RH negativos son menos en cantidad, y ahí, si nos llega un RH negativo, no le vamos a poder poner positivos. Necesitamos que sea de su misma sangre. También si nos ponemos a ver el grupo A, también hay más, pero un B negativo todavía hay mucho menos. Un O, por ejemplo, un O negativo, solamente puede recibir de otro O negativo, no le puede dar nadie más. El O puede donar a más. El A y el B reciben de un O, ¿sí? Pero un O no puede recibir ni de A ni de B. Un A puede recibir del O y del A. Un B del B y del O. Pero un B no puede recibir A. Y el O no puede recibir ni A ni B. Y así es, todo eso también la gente no lo ve. Va a decir, ay, pues ahí está la sangre. Y luego dice, no, el O para todo el mundo, tampoco. ¿Sí? Entonces, y si es RH negativo, menos. Los RH negativos llegan bien poquito. Ok, ¿qué es RH negativo y RH positivo? Son los factores. Es un factor que le llaman factor Rhesus, que lo encontraron en el mundo. Hay personas que tienen ese factor y hay personas que no lo tienen. Las que lo tienen se nos llama RH positivo. Las que no lo tienen es RH negativo porque no lo tienen. Un RH positivo puede recibir de un negativo porque no hay ningún problema. Pero si a una persona que no tiene ese factor en su sangre, tú le pones un RH positivo, le da un shock. Porque le estás metiendo algo que él no tiene. ¿Sí? Entonces son reacciones que le llaman antígeno-anticuerpo. Entonces tú le metes algo que no es de él y el organismo va a reaccionar. Puede haber un shock. Por eso también el agente de banco de sangre tiene mucha conciencia al realizar las pruebas cruzadas, para saber que realmente esa persona puede recibir esa unidad. Y cuando va a haber donaciones, se le toma sangre a la persona que va a recibir y se lleva al banco, y el banco, como el médico le pone, voy a ocupar 3 unidades para esta persona. El banco primero tipifica la sangre del receptor y luego toma las bolsitas y se hacen pruebas que se llaman pruebas cruzadas. Si la sangre es compatible, entonces ya se va a poner, esta sangre se etiqueta para esta persona porque si es compatible, no hubo reacción. Cuando hay reacción, salen las pruebas cómo se hemoliza. O sea, es una prueba muy bonita. Tú la ves y dices, no, esta sangre no le cae bien a este paciente. Porque en las A resulta que también hay A1 y A2. Entonces, aunque sea A, hay que ver si va a recibir una A1 o una A2. O sea, es todo un proceso bien grande que la gente cree que hay sangre en el banco, pero no todas la pueden recibir. Hay que ver que hay grupos, hay factores, hay subgrupos, hay muchas cosas. Entonces, los químicos, los compañeros del banco, están haciendo pruebas hasta que sale, esta sangre no le va a hacer daño, esta sangre todo fue compatible y se la dan. No es cualquier cosa. No sacan la bolsa y se la mandan, claro que no. Sí, todo eso nadie lo ve, todo lo que hay detrás de una donación.
Híjole, Es muy y importante. otra de las cosas que pudiera ser que una persona no vaya a donar sangre es, digo, en la actualidad sabemos que desafortunadamente existen problemas de adicciones, Sí, también. de alcoholismo. Entonces, si alguna persona se sabe adicto o alcohólico, bueno, alcohólico es más fácil porque son solamente cuántas horas sin consumir Bueno, de 48 horas de no haber tomado bebidas alcohólicas. Ajá. Y si Sí. estamos hablando de adicciones, No, pues no. no, definitivamente Ninguna, no. definitivamente no. Entonces, ¿se fijan cómo va mermando? O sea, realmente es importante tener esa dimensión de que todos podemos ser donadores, sí, pero realmente si vemos los perfiles de cada persona, de manera general, ¿no? Realmente va mermando, o sea, van disminuyendo el número de personas candidatas o aptas para donar. Entonces, si estamos hablando de que hay personas que tienen varias parejas, que tampoco no pueden donar, entonces, ¿no? Y como vemos en la actualidad cómo está la situación, digo, siendo realistas, porque estoy tratando de ser objetiva, no estoy tratando de incriminar, ni estoy tratando de juzgar, ni nada. Estoy tratando de ser realista, de que hay personas que tienen varias parejas actualmente, porque ahorita está de moda o no sé, se estila mucho el no tener compromisos, ¿no? Tanto hombres e incluso ya algunas mujeres, como que no quieren tener un compromiso de un noviazgo formal, mucho menos un matrimonio, etcétera, ¿no? Sí. Entonces lo que hacen es, no, hay que vivir la vida y ya, ¿no? Entonces yo conocí hoy a Juan y mañana a Pedro, etcétera, etcétera, y probablemente... todo eso va mermando para que sean aptos para donación. Y luego si le agregamos justamente lo que acabamos de mencionar, que son las adicciones, también pues está bastante abierto, que uno pensaría que nada más en jóvenes y no, luego resulta que también en personas adultas contemporáneas. Ahora hay que ver otra situación, todos esos suplementos y los gimnasios, todo eso que se inyectan, las testosteronas, su famoso que le llaman chocho, que para ponerse, para los músculos, o sea, todas esas cosas tristemente son importantes. Sí, que son los anabólicos, los famosos anabólicos, ¿no? Siguen mermando la situación. Por un lado, química, tenemos a las personas que son antreras, que se la pasan en el antro y que están todo el tiempo quizás consumiendo y quizás con varias parejas durante periodos, ¿no? Así es. Por un lado, que son los que usan de la fiesta, para no calificarlo, que no es la intención en este programa, insisto. Y luego por otro lado están, los que van al gimnasio, los que son súper... pues es que quieren ser musculosos y son fitness y comen saludable, según ellos, pero otras luego cosas. Resulta que toman proteínas, que toman anabólicos, su famosa creatina, la creatina, creatina, todas esas cosas que ellos quieren tomar. Ellos en realidad que se sienten tan fit, tan saludables con todo, deben de estarse checando tanto sus pruebas de función hepática como las de función renal, a final de cuentas. Sí. Pueden ser fitness simplemente con la alimentación y el ejercicio, pero no sé por qué ahora quieren incluir otras cosas más. Y además como que está de moda, ¿no? Sí, está muy padre que esté de moda, que vayan a ejercitarse, que se su alimentación, por su imagen, porque estamos hablando en este momento de imagen, porque lo que quieren es verse tanto hombres como mujeres. Las mujeres también ya quieren como que meterse chochos, como usted lo mencionó el nombre. El músculo, pues es que así dicen así se dicen ellos, así lo dicen. Y pues realmente resulta que tampoco son compatibles con la donación de sangre, porque justamente por todos los suplementos que se toman, pues realmente no pueden ir a donar sangre. Entonces también ahí ya va mermando. Entonces, si le vamos restando, estamos hablando de que VIH, también existen algunas personas con VIH, pues tampoco entonces van a poder ir.
Y luego si hablamos de hepatitis C, hay algunas personas que saldrán positivas y tampoco podrán La hepatitis B, la brucelosis, aquellos que nos encantan los quesos, que a mí me fascinan los quesos. Yo prefiero comer queso que carne definitivamente. Sí. Y bueno, ¿no? Ahí me puede dar brucelosis justamente por estar probando por todos lados que me encanta el queso. Y también sería una persona, digo, no lo soy, pero todo el mundo estamos expensas de alguna enfermedad no apta o no compatible con la donación de sangre. Sí. A eso me refiero con que de verdad sí se va mermando, se va disminuyendo la cantidad de personas que en un momento dado podrían donar sangre. La importancia de ahí pues de hacer doble concientización, porque entonces a veces aunque uno quiera, por alguna situación no va a poder. No va a poder donar. Sí, a veces se molestan que llevan a mucha gente, entran a los cuestionarios y son bien sinceros, pues no, pues sí, te dicen, es que yo traje tantos y nada más me recibiste uno o no me recibiste ninguno. Pues sí, pero es que hay que tomar en cuenta y tener conciencia de esa sangre que va a recibir la persona. Una persona que va a recibir sangre en su momento está inmunodeprimida, porque está enferma, sus defensas bajas, está débil o convaleciente de una cirugía y le ponen una sangre con factores de riesgo. Imagínese qué va a pasar. En vez de ayudarla, no la vas a ayudar. Es por eso que se toma tanta seguridad, tantos requisitos para que lo puedas recibir. Un día es esa persona, un día puede ser tú quien va a recibir por algún motivo, nadie sabemos. Vamos a recibir una sangre que mejor que queremos que sea para bien. O tu hijo, o tu papá, tu mamá, o sea, todos en algún momento pudiéramos recibir. No, sí, de repente, digo, toquemos madera, ¿verdad? Toquemos madera, pero todos estamos expuestos a simplemente un choque, a un accidente vial en donde podamos quizás en un momento necesitar de sangre porque en el accidente, con el impacto, nos desangramos. Entonces es importante que tengamos esa conciencia, ¿no? De que cualquier persona podemos necesitarla, ¿no? Sí. Y si no hay en el banco de la sangre, si no hay sangre en el banco, pues realmente qué complicado, porque además de eso, ya lo explico también la química, se necesita ver la compatibilidad del donador y el receptor. Y el receptor, exactamente. Entonces, híjole, o sea, como que va mermando. Sí, es que todo no es cualquier cosa. Ya le pidieron sangre, no sale la sangre y se la lleva. Se les hacen pruebas y todo eso. Todo esto lleva un proceso que a veces la gente, yo sé, a lo mejor si lo ignoran, no tienen idea de la gran responsabilidad que es para el químico liberar una sangre para el paciente. Que usted lo mencionó muy bien, ¿verdad? Digo, al final de cuentas la sangre está considerada como un órgano. Sí, es un tejido. Un tejido. Por eso es la donación de órganos y tejidos, ¿no? Sí, y por eso es tan controlada. Así es. Híjole, pues realmente muy importante, es por eso que de ahí se necesita que la gente tome conciencia de lo que es la donación de sangre para que en un momento dado, pues, si alguien lo necesita, pues no solamente vaya porque es un paciente conocido, sino que vaya de manera altruista. ¿Considera usted que, ya dijo que por el COVID disminuyó la donación de sangre, pero durante los últimos años, independientemente de la aparición del COVID, sí ha disminuido o se ha incrementado la donación de sangre? Digo, no tomando en cuenta, por supuesto, el COVID, que por lógica pues disminuyó muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo venía antes del COVID la tendencia a disminuir o aumentar la donación? Bueno, a mí me tocó ver allí en el Valentín, filas de personas para donar, pero es que van porque se lo solicitan para la cirugía. Pero que usted me diga que alguien ha ido de manera altruista, en el tiempo que yo estuve en el banco de sangre, si me tocó una o dos personas que fueron de manera altruista, fue mucho. Nadie va por gusto, tristemente nadie va por gusto. Van porque lo necesita su paciente, si no, no van.
Y aún así hay personas que como que tratan de que, o no tratan de esforzarse por encontrar donadores, y van y dicen, oiga, pero es que si no pude y si no puedo traer, de todas maneras su paciente se opera, de todas maneras si su paciente ocupa sangre, el hospital va a ver de dónde, se pide al centro estatal de la transfusión, o sea, se consiguen las unidades, sí, porque va una vida y es por ética, no se va a dejar perder, pero hay que tomar conciencia que para que haya sangre en todas las instituciones, porque si se llegan a apoyar entre hospitales e instituciones, sí se apoya por la vida de la persona, pero hay que ser conscientes de que tenemos que donar, si no, ¿de dónde vamos a sacarla? Entonces, dicen, de todos modos lo operaron, de todos modos sí hubo, ya ves, sí hubo, le pusieron, sí, pero se consiguió de otro lado, pero si no la reponemos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Es importante eso. También quisiera hacer, si no hay ningún problema, una petición a las autoridades de que siempre estén al pendiente de los insumos de banco. Porque si se quedan sin bolsas, si se quedan sin puntas para trabajar, si se quedan sin reactivo, tampoco va a poder avanzar el banco sin un mantenimiento correcto, y pues siempre se avisa con tiempo, que siempre se le dé un presupuesto a la salud como prioridad. Sí, muy importante, ¿no? Digo, al final de cuentas, si no existen los insumos para la donación de sangre, que es jeringas, bolsas. La bolsa, todo lo que se ocupa, todo el material que se ocupa. Ajá. Pues definitivamente, aunque haya filas de gente, pues cómo se les va a extraer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, ahí también, o sea, entramos todos. Entramos trabajadores, entra autoridades y entra pues todos los pacientes y las personas, sus familiares. Todos en conjunto somos importantes para mantener un banco de sangre. Tenemos inbox, Marilena Yáñez. ¿Qué características tiene un banco de sangre? ¿A qué se refiere? En general, supongo que supongo que se refiere a limpieza, seguridad, control, pues sí, calidad. todo eso. Supongo, pues sí, ¿no? es lo que yo les mencionaba, que se toma un control de calidad. Ahorita que COVID, pues se toman las medidas de salud. Al paciente, tiene que estar la sala para el paciente en donde se reclina de manera cómoda, los sillones son especiales para banco. Pues, ¿qué le puedo decir? Ajá. Todos los insumos, los equipos para realizar las pruebas, se tienen las centrífugas, equipos automatizados, un personal capacitado, el personal que se encarga de calidad, el personal que se encarga de hemoderivados. O sea, es pues cumplir con las normas, los requisitos, todo lo que pide la norma, hasta la bolsa roja, el manejo de desechos, o sea, todo lo que se pide para un laboratorio. ¿El qué? ¿RPBI? Es el manejo de RPBI. ¿Es residuos Biológico-infecciosos. Sí, ¿Y la P qué es? todo sí. Es residuos peligrosos biológico-infecciosos. Híjole. Sí, o sea, se cumple con todas las normatividades. ¿Sí? Y sobre todo también la cuestión es un control de libretas de sangre que entra, sangre que sale, pruebas que se hacen, los folios de los pacientes, los datos de los pacientes. O sea, es todavía un poco más profundo que el laboratorio, es un control más estricto todavía en el banco. El laboratorio lleva un control también con todas las normas, pero un banco de sangre todavía lleva más por el tipo que se maneja de los insumos. Ok. Araceli González dice, ¿cuánto dura la sangre? Bueno. Por ejemplo, el plasma dura 1 año congelado. Las plaquetas 5 días en su medio, se están agitando constantemente, están al grado, a temperatura del organismo. Sí, son contenedores especiales para plaquetas. Y los eritrocitos duran 1 mes. Wow, y ya también diario hay que estar checando fechas, se desechan los que no se usaron, o sea, todo eso se hace diario, se está haciendo conteo, diario se revisa, diario es Entonces, miren, ahí hay otra merma, porque si en 5 días tengo que las plaquetas, tirar las plaquetas. Las plaquetas concentrados duran 1 año, plaquetarios, ¿no? El plasma dura 1 año. El plasma se dura 1 año. Ajá. Las plaquetas duran 5 días. Sí, el concentrado plaquetario.
Y el de eritrocitos dura un mes. 30 días. Entonces, realmente también ahí, o sea, híjole, la verdad es que es un súper trabajo, es Sí, una ardua labor que sí, tienen que hacer siempre todos te los días, estás estar viendo. checando fechas de caducidad. Todo diario las sangres que se liberan, la sangre, las fechas, todo se lleva un control, todo lleva un control. Cofepris llega y te revisa que tú llevas todos los controles, Cofepris llega y te revisa que tú a diario estás viendo las temperaturas en los refrigeradores, o sea, todo en el banco es un control estricto. ¿En cuánto tiene que estar el refrigerador? ¿En cuántos grados? Bueno, el de estos para la sangre está en un promedio de 8 grados, me parece. 8 grados. Sí, y los de congeladores a menos 8, menos 5. Esas son las de las... Las congelados y los crioprecipitados también. ¿Cuáles son los crioprecipitados? Los que tienen el factor antihemofílico. Ok. Esos también es otro de los hemocomponentes que se separan y se procura tener también guardados, también duran un año. Y a veces cuando llega un hemofílico, según la cantidad que hay, a veces se van todos. Ya ¿Sí? también, y siempre se están revisando. Si ya pasó el tiempo, es igual, se desecha. O sea, todo siempre se está revisando. Es cuando dicen que traen las plaquetas bajas, ¿verdad? Los Cuando hemofílicos, no, los hemofílicos son los hombres que No, ajá, no, los hemofílicos no. Yo estaba haciendo referencia a que hay personas que de repente, yo he escuchado que dicen, me midieron las plaquetas y tengo las están muy plaquetas bajas. Ajá. Sí. Esas son las que se les Sí, ponen, por ejemplo, las plaquetas, por congeladas. ejemplo, no, esas no están ¿No? congeladas, Esas no. es el plasma. El plasma es para seguir volumen. revolviendo. Las plaquetas son para hemorragias. Por ejemplo, en el caso del dengue hemorrágico, Sí. ahí sí se puede poner plaquetas porque de plano cuando les baja demasiado el dengue se ocupan las plaquetas. Exacto, es que yo recordaba Ahí esa que... vez se ocuparon. Yo recordaba que en mucho alguna ocasión alguien decía que tiene las plaquetas muy Muy bajas, ya me bajas. acordé justamente Sí. fue en alguien que tenía dengue. Dengue. Exactamente. Ahora, recuerden que estamos en el periodo de lluvias, que es Sí. cuando se incrementa el El número de dengue. casos de dengue. De eso vamos a hablar la siguiente semana, por cierto, con la doctora Norma Jacobo. Pero para que, bueno, conozcan justamente eso, ¿no? La Que- labor del banco también, ¿eh? ¿Perdón? La labor del banco con esos pacientes. Sí. Pero sí es importante, pues, que tomemos conciencia que hay múltiples enfermedades en donde se necesitan. Y bueno, tomando en cuenta una que está a la vista o que se puede aproximar, justamente es el caso del dengue. Los casos del dengue hemorrágico principalmente, pues ahí es algo que ojalá y no se dispare, ¿verdad? Por supuesto, pero pues ahí no se sabe, ¿no? Digo, tiene mucho que ver tanto con la persona que tiene que cuidarse de usar repelente, de no dejar ventanas abiertas o poner mosquiteros, por lo menos tela mosquitera, y evitar los y evitar los cacharros todo para que eso. no se forme Agua. el mosco, ¿no? Tirar agua limpia, es que ahorita todo se puede hacer con un charquito y ahí es Para los sí, larvas es del mosco. sí, la larva del mosco ahí se produce, se desarrolla y luego viene la dengue. Pero bueno, no nos desviemos del asunto, solamente hice el paréntesis porque la siguiente semana hablamos de ese tema y bueno, tiene que ver solamente cuando me refería a las plaquetas, ¿no? Híjole, pues realmente es muy importante todo esto. Bueno, está una señora Maru Laurel, que dice cuáles son los tipos de donación de sangre, que ya lo mencionó justamente, ¿no? Las plaquetas, los glóbulos Los rojos. hemoderivados, o sea, a ellos se les toma su sangre hasta ahí y ya el banco se encarga de separar los hemoderivados a partir de la unidad que nos lleva la persona. Que tienen un equipo especial, que es la que en hace donde la se hace separación, la ¿verdad? separación de los hemocomponentes. Sí, no, yo ahorita que mencionó la separación, recordé que ahorita también está en boga una técnica, creo que se inyecta la sangre de uno mismo, no sé si es plasma, no sé si es algo, ¿no había escuchado usted de eso? Sí, pero eso los médicos deben medicina estética, pero también en la cuestión de ortopedia. En ortopedia tengo entendido que también en las rodillas les están inyectando su plasma, porque tienen células madres que les ayudan a regenerar.
Es lo que más o menos sé de eso. Pero en ese caso no tiene que ver con el banco. No. Como es su misma sangre, se le toma al paciente en tubo azul, sangre deshidratada, lo centrifugan los médicos, extraen el plasma y ya trabajan el plasma con la paciente. A eso me refería, porque como estábamos hablando de la separación, yo recuerdo que en alguna ocasión vi que se indicaba, pero sí, usted lo mencionó bien, es un asunto estético y nada que ver, por supuesto, ni con el banco de sangre, ni con la donación, ni nada, ¿no? Pues, doctora, química, ¿algo más que quisiera agregar con respecto a la donación de sangre? Si quiere nuevamente exhortar a la población. De que sí es muy necesario, van a salvar vidas. Todos, nadie estamos exentos que en algún momento lo necesitemos, que tengan la seguridad de que es segura, de que es confidencial y de que es algo que les va a dejar una satisfacción muy grande, saber que con su sangre se salvaron otras vidas. Qué importante, de verdad. Sí. Ojalá y no se eche en saco roto esto que estamos hablando. Que se toman todas las medidas, que no van a adquirir ninguna enfermedad por estarla donando. O sea, que se piensa en su seguridad también de los donantes, en que van a recibir resultados de pruebas que no acostumbran a hacerse de manera cotidiana, que ojalá y siempre salgan negativas, pero si hay algo, pues ya con tiempo van a saber y van a entrar en tratamiento. Pues y recuerden, ¿no? Que de verdad hay que ser lo más sincero posible en el cuestionario, en la encuesta que se le hace, para que realmente esa sangre sea verdaderamente segura y no haya el problema de que posteriormente pues se done sangre que de antemano yo sé que no va a funcionar, ¿no? Si yo consumo drogas, si yo consumo alcohol, si yo tomé medicamentos. ¿Hayan tenido reacciones adversas al haber recibido la vacuna? Ellas no pueden tomar. Sí. Perfecto, pues eso muy importante. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Química, le agradecemos mucho su presencia. Esperemos que estemos viniendo más frecuente, que venga más frecuente con nosotros para dar esta importante información. Por lo pronto nos despedimos, les agradecemos.